En esta segunda parte hablaremos de la regulación hormonal del metabolismo. Si bien ya se mencionaba anteriormente el rol de algunas hormonas en diversas rutas metabólicas, para la actividad de hoy nos centraremos en el rol a modo global. Para esto debemos indicar que el sistema endocrino permite la adaptación del organismo ante distintos eventos, tanto de origen interno como externo. Los distintos órganos involucrados en este sistema se encargan de la producción y liberación de diversas hormonas, las que facilitan la coordinación de los distintos órganos del cuerpo en forma simultánea y eficiente dependiendo del estímulo involucrado. Si bien existen muchos órganos con naturaleza endocrina, para objetivos de esta clase nos centraremos en aquellos que tienen un efecto directo sobre el metabolismo energético. Dentro de estos, los órganos más importantes en relación a la regulación de la respuesta endocrina se encuentran el hipotálamo y la pituitaria o glándula hipófisis. Estas estructuras, ubicadas en el sistema nervioso central, se encargan de la producción de distintos factores que estimulan la acción de otros órganos productores de hormonas. El hipotálamo, al ser un órgano relacionado con la coordinación y el procesamiento de información, es capaz de recibir señales del medio interno o externo que permiten la liberación de distintos factores liberadores que estimulan la producción de hormonas a nivel de la glándula hipófisis o pituitaria. La producción de estas señales hormonales a partir de este órgano permite la estimulación de otros órganos productores de hormonas, tales como la corteza adrenal, la tiroides, el páncreas y la médula adrenal. Esto produce la liberación de diversas hormonas que modifican aspectos esenciales del metabolismo energético. En ese aspecto, las hormonas que nos interesa analizar van a ser la insulina y el glucagón, la adrenalina, las hormonas tiroideas y el cortisol. De manera adicional, hablaremos de lo que sucede a nivel del tejido adiposo como una estructura productora de hormonas. El páncreas ocupa un lugar central en la regulación metabólica, debido a sus dos hormonas principales, la insulina y el glucagón. Como órgano, cerca del 2% de la estructura del páncreas está relacionada con la regulación de la glicemia. Para ello, existen estructuras denominadas islotes de Langerhans, que son agrupaciones celulares que no ocupan más allá del 2% de la masa total del órgano. Estos islotes contienen una mezcla de diversas células, donde los dos grupos principales son las células alfa y beta. Las células alfa del páncreas producen la hormona glucagón, mientras que el grupo mayoritario, que son las células beta, son las productoras de insulina. Estas dos hormonas son esenciales en la mantención de la glicemia. Las otras células están relacionadas con aspectos regulatorios de la producción de las células alfa y beta, por lo que no serán objeto de este curso. Como se ha indicado en clases anteriores, el principal rol de la insulina es reducir la glicemia. Para ello deben fomentar la incorporación de la glucosa circulante a los órganos. Para realizar la liberación de insulina es necesario que la glucosa pueda ingresar a la célula beta pancreática. Para ello, en la célula beta pancreática existen transportadores de tipo GLUT2 que facilitan el ingreso de la glucosa a su interior. Una vez ahí, es metabolizada como lo han visto anteriormente a través de la glucólisis y posterior ingreso al ciclo de Krebs. De esta manera, la producción de ATP, dependiente del metabolismo de la glucosa, fomenta el cierre de canales de potasio que estimulan la despolarización de la membrana. De esta forma, la despolarización estimula la apertura de canales de calcio que son esenciales para la liberación de la insulina. Una característica importante en la liberación de esta hormona es que ocurre en dos etapas. Ante un aumento de la glicemia, ocurre una liberación rápida de la hormona, la cual se agota en pocos minutos. Si la glicemia no se ha reducido, se estimula una fase más lenta de producción, debido a que la insulina es una hormona peptídica que debe ser sintetizada. De esta manera, la mantención de la glicemia mantiene una elevación en los niveles de insulina, mientras
esta no se vea regulada de manera adecuada. Una vez que se produce la liberación de la hormona, la activación del receptor respectivo estimula la incorporación de glucosa al resto de los tejidos y fomenta su uso metabólico, así como también reduce el catabolismo de otros sustratos. Para poder realizar la incorporación de la glucosa en forma dependiente a la insulina, cuando la hormona se une a su receptor, mediante diversos elementos sensibles al receptor de insulina o IRS, se fomenta la movilización de vesículas que contienen el transportador GLUT4. Este, en presencia de la insulina, es capaz de dirigirse a la membrana plasmática de dichas células, aumentando la cantidad de transportadores que facilitan la incorporación de glucosa. Una vez que la glucosa es incorporada, se estimulan acciones metabólicas ligadas al aumento del catabolismo del azúcar, así como también acciones de tipo mitogénicas o fomento de la mitosis y de crecimiento celular. Desde la perspectiva de los órganos, sabemos que el hígado, el músculo y el tejido adiposo serán blancos esenciales para la insulina. Una vez que la hormona actúa, se fomenta el metabolismo de la glucosa, lo que puede redundar en la formación de acetil-CoA. Asimismo, la incorporación de glucosa estimula la producción de glucógeno hepático. Finalmente, si las cantidades de acetil-CoA generadas producto del catabolismo de la glucosa son más altas del requerimiento celular, se fomentará la producción de triglicéridos, los cuales serán almacenados eventualmente en el tejido adiposo. A nivel muscular, el ingreso de grandes cantidades de glucosa también fomentará el catabolismo de la misma. Por otro lado, a nivel del tejido adiposo, se fomenta la producción de glicerol, lo que ayudará al almacén del triglicérido que proviene desde el hígado a través del transporte mediado por la lipoproteína de muy baja densidad o VLDL. Se ha discutido en forma adicional el rol que tiene la insulina en la incorporación de glucosa a nivel cerebral. Se sabe que existen receptores que estimulan la incorporación de glucosa a nivel cerebral, lo cual fomenta la actividad metabólica de las neuronas. Dentro de los blancos conocidos de la acción de la insulina, tenemos el aumento del transportador GLUT4, como lo comentamos antes, y el estímulo de la fosfructoquinasa 1, la cual, como sabemos, es estimulada por la presencia de la fructosa 2,6-bifosfato, debido a que se estimula la enzima que lo produce, la fosfofructoquinasa 2. Esta acción permite la estimulación de la glucólisis y con ello la producción de acetil-CoA, un evento clave en el catabolismo de la glucosa a nivel hepático y muscular. En forma adicional, la insulina es capaz de estimular la acción del complejo piruvato deshidrogenasa, lo que implica el uso de la glucosa a nivel mitocondrial. Tanto a nivel muscular como hepático también se fomenta la síntesis del glucógeno activando la glucógeno-sintasa y se inhibe la degradación del mismo por inhibición de la glucógeno fosforilasa. Por el contrario, la acción del glucagón promueve la liberación hepática de glucosa y el uso de ácidos grasos en lugar de la glucosa disponible. Cuando existe una baja glicemia, el páncreas es capaz de producir la liberación del glucagón activando distintos fenómenos. Por un lado, a nivel de tejido adiposo, facilita la movilización de los triglicéridos, liberando los ácidos grasos y el glicerol. Estos pueden ir hacia las estructuras musculares, donde los ácidos grasos pueden ser utilizados como una fuente de energía. Sin embargo, en ausencia de un ejercicio, los ácidos grasos se dirigen al hígado y su catabolismo fomenta la producción de acetil-CoA que alimentará la cetogénesis, esto es, la formación del hidroxibutirato necesario para utilizarlo como alternativa a la glucosa en órganos como el cerebro o el mismo músculo. El glicerol es utilizado en la síntesis de glucosa fosfato y eventualmente en la síntesis de glucosa. Adicionalmente, el glucógeno hepático puede aumentar su degradación formando glucosa 6-fosfato
con la misma capacidad para exportar glucosa posteriormente. Si aún después de estas acciones la glicemia no es compensada, se fomenta la producción de desaminación de aminoácidos, estimulando el catabolismo de aminoácidos. Junto con ello, es posible aumentar la cetogénesis y la gluconeogénesis. Dentro de los blancos relacionados con la acción del glucagón, tenemos que a nivel hepático aumentamos la degradación del glucógeno y la inhibición de la síntesis, afectando directamente la actividad de las enzimas involucradas, glucógeno-fosforilasa y glucógeno-sintasa. A nivel hepático, en forma adicional, la acción del glucagón inhibe la glicólisis hepática, de manera de fomentar la gluconeogénesis en este mismo órgano. Esto evita generar ciclos inútiles donde al producir glucosa sea el mismo hígado el que la consuma mediante el catabolismo. Adicionalmente, el aumento en el uso de otros nutrientes como los aminoácidos, el glicerol y el oxaloacetato también está involucrado en la mayor gluconeogénesis hepática, estimulándose enzimas como la fructosa bifosfatasa 2, inhibiendo la piruvatoquinasa y estimulando la fosfonolpiruvato carboxiquinasa. En ese sentido, la presencia del glucagón tiene la capacidad de mantener la glicemia dentro de parámetros normales. En las primeras horas durante el ayuno, el principal responsable de la mantención de la glicemia es el glucógeno hepático, que al ser degradado libera glucosa. Sin embargo, la cantidad de glucógeno que contiene este órgano solamente permite mantener la glicemia por alrededor de 24 horas como máximo. Si se agota o se reduce demasiado el glucógeno hepático, se comienza a estimular la gluconeogénesis. De manera extrema, si el ayuno sigue siendo sostenido, el glucagón también estimula la cetogénesis como una alternativa a la glucosa. Esto involucra que, inicialmente, las concentraciones de cuerpos cetónicos son relativamente bajas, pero empiezan a aumentar en forma progresiva hasta el día 4, donde mantienen una especie de concentración estable. A pesar de esto, los niveles de ácidos grasos en la sangre prácticamente no varían. Lo que se está modificando básicamente es el destino de estos ácidos grasos en términos metabólicos. A falta de glucosa, los ácidos grasos ya no se están utilizando en forma directa, sino que se están utilizando para poder sintetizar hidroxibutirato y poder alimentar a órganos como el cerebro. Dentro de los efectos del ayuno prolongado se encuentra el aumento en la degradación de proteínas, lo cual genera un aumento en la formación de amonio derivado de la desaminación de dichos aminoácidos. Los esqueletos de carbono que derivan de estos procesos de desaminación pueden ser utilizados para incorporarlos en el ciclo de Krebs y dar origen al oxaloacetato, el cual, como se ha visto anteriormente, es utilizado en la gluconeogénesis como un precursor de glucosa. Sin embargo, el excesivo uso de proteínas con esta función puede generar grandes cantidades de amonio, lo cual, si no es neutralizado en forma de urea, puede generar problemas a nivel neuronal. De manera adicional, los ácidos grasos, al ser degradados, pueden generar suficiente acetil-CoA para estimular la formación de cuerpos cetónicos. En ese sentido, el beta-hidroxibutirato puede ser exportado a otros tejidos. Esto va muy acompañado con el hecho de que al utilizar el oxaloacetato a nivel hepático para la formación de glucosa, el acetil-CoA no tiene con quién iniciar el ciclo de Krebs. Por lo tanto, se destina automáticamente a la cetogénesis. De esta manera, el hepatocito es capaz de generar una gran degradación de nutrientes sin utilizar en grandes cantidades para su propio metabolismo. Una forma de desregulación relacionada con la hormona insulina y glucagón se relaciona con un fenómeno denominado resistencia. En este caso, los receptores para insulina
se vuelven insensibles a la acción de las hormonas, debido a modificaciones en su estructura relacionada con las cascadas de señalización. Debido a esto, las personas que presentan resistencia empiezan a producir niveles más altos de la hormona para tratar de lograr el mismo efecto a nivel de la glicemia. Este fenómeno de resistencia se observa de manera muy marcada en personas que presentan algún grado importante de sobrepeso u obesidad. En estas personas, la resistencia se ve desarrollada debido al aumento en la ingesta de carbohidratos u otros alimentos, que, combinado con una falta de ejercicio, obligan al organismo a producir mayor cantidad de insulina para poder mantener los niveles de glicemia en parámetros normales. Así, en forma adicional a la obesidad y el sobrepeso, el exceso de fármacos denominados glucocorticoides también puede generar un fenómeno similar. Estos fármacos imitan la acción de una hormona endógena llamada cortisol, de la cual hablaremos a continuación. Existen otros fenómenos que estimulan el desarrollo de la resistencia a la insulina, pero no serán discutidos en detalle en este curso. Como lo comentábamos antes, el tejido adiposo es una estructura especializada en el almacenamiento de triglicéridos. Este tejido adiposo está formado por adipocitos, células especializadas que presentan una gran capacidad para proliferar y aumentar tanto su número como su tamaño. En ese sentido, las células adiposas presentan liberación de sustancias que tienen acciones hormonales. Esto para poder regular su propia función y señalizar a otros órganos en relación al estado de almacenamiento de los nutrientes. Estas sustancias con acciones hormonales producidas por el tejido adiposo se denominan adiposinas. Dentro de las acciones que presentan estas sustancias se encuentran la inhibición en la ingesta de comida y la estimulación en el gasto energético. Una de esas adiposinas se denomina leptina, la cual es secretada por el adipocito cuando éste se encuentra con una gran cantidad de triglicéridos. Dentro de las acciones de la leptina se encuentran el aumento en el gasto energético y reducen la ingesta de alimento. Se han visto en modelos animales que la resistencia a leptina se encuentra asociada a la obesidad. Esto es debido a que el receptor de leptina tiene un funcionamiento muy similar al receptor de insulina, mediante la activación de ciertos elementos denominados IRS que estimulan a proteínas de tipo quinasa, como la PI3 quinasa, que inhiben el consumo de alimentos. Ratones que tienen alguna falla a nivel del receptor de leptina presentan un aumento en su masa corporal, tal como se muestra en la imagen superior. El ratón de la izquierda es un ratón mutante que es incapaz de detectar la presencia de la hormona. Por lo tanto, su ingesta se ve aumentada, lo mismo que su ganancia de peso. Desde una perspectiva neurohormonal, tanto la leptina como la insulina indican la presencia de grandes cantidades de nutrientes. Por un lado, la insulina detecta principalmente la glucosa, mientras que la leptina está relacionada con el aumento en la cantidad de triglicéridos en el organismo. Ambas hormonas son capaces de dirigirse al hipotálamo, donde se encuentra la central de procesamiento y que controla finalmente la ingesta de nutrientes. Ante el aumento de los niveles de estas dos hormonas, se estimula la activación del gasto metabólico. Para ello, señales que derivan de estructuras hipotalámicas facilitan, por un lado, la activación de un sistema dependiente de noradrenalina. Esto tiene dos acciones concretas: aumentar el gasto metabólico y reducir la ingesta de alimentos. Dentro de los eventos asociados al aumento en el gasto metabólico está el aumento de la temperatura, mediante la beta-oxidación de los lípidos y posteriormente el desacoplamiento de la gradiente de protones. Asimismo, la acción de la noradrenalina y eventualmente de la adrenalina permiten aumentar la movilización de grasas para poder utilizarlas con este propósito.
De esta manera, estos sistemas efectores favorecen el gasto metabólico, reduciendo el contenido de triglicéridos presentes en nuestro organismo. Nuestro sistema nervioso central recibirá información que proviene por rutas aferentes, que vienen tanto del tejido adiposo como de las células betas pancreáticas o estructuras presentes en el sistema digestivo. Todas estas señales, una vez que son procesadas a nivel del hipotálamo, pueden activar o inhibir determinados circuitos, ya sea de naturaleza catabólica o anabólica. De esta manera, la activación de circuitos catabólicos facilitará o promoverá la ingestión de alimentos e inhibirá el gasto de energía. Por su parte, los circuitos anabólicos pueden estimular el gasto de energía o reducir la ingestión de alimentos. Tanto el gasto de energía como la ingestión de alimentos debe mantenerse en un cierto grado de equilibrio energético, de manera de no favorecer ni a uno ni a otro, motivando los cambios abruptos de peso. Si existe un gasto de energía mucho más elevado que la ingestión de alimentos, la persona puede perder masa corporal. Por otro lado, si aún se estimulan demasiado la ingestión de alimentos y se reduce de manera importante el gasto de energía, el desequilibrio energético promoverá una ganancia de peso. Considerando el contenido de los distintos nutrientes, debemos considerar que, sin importar el peso corporal, el almacenamiento de glucógeno y de algunos combustibles no debiera variar en grandes cantidades. Sin embargo, una diferencia notable se produce entre una persona de peso normal y una persona obesa en cuanto al contenido de triglicéridos. De parámetros normales, esta persona tendrá alrededor de 15 kilogramos de su